Bueno, durante estos días hemos estado conversando sobre un punto en cuestión y al que a, voy a empezar, digamos, a explicar como parte de la introducción de lo que vamos a ver. Miren, de todas las cosas que han sido creadas por Dios, tienen una versión, digamos, no 100% exacta, aquí en esta tierra, en este mundo. ¿Ya? ¿Y por qué digo no 100% exacta? Porque la palabra de Dios señala que todo lo que vemos o lo que Dios ha inclusive enseñado es sombra, dice, de las cosas venideras. De tal manera que la creación, esta creación, apunta a otra creación. En la palabra de Dios se establece una creación diferente que está por establecerse digamos que existe y está por establecerse sobre este mundo, digamos así. No es que sea este mismo mundo, es que es un mundo diferente, completamente distinto. Entonces vamos a hacer primero como una introducción, una referencia de esto, porque vamos a tocar en realidad varios puntos. Dice la palabra en Isaías 65, versículo 17, dice así: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Note usted que cuando el Señor dice yo crearé, en las versiones antiguas dice yo criaré, pero cuando habla de estas cosas, también tenemos que caer en cuenta que cuando Dios dice eso, está señalando que Él manifestará una creación diferente, nuevos cielos y nueva tierra. Dice también que esta tierra va a ser permanente y es completamente potente en el sentido del poder de Dios, que va a borrar de la memoria las cosas pasadas. Y no es que en realidad nosotros como hijos de Dios vamos a perder la memoria, sino que en la permanencia de aquello que es eterno y no está sujeto a ninguna destrucción, nosotros no vamos a continuar recordando lo pasado, sino vamos a vivir en aquello que es perfecto. Cuando la palabra entonces señala sombra de las cosas venideras, tenemos que entender que todo lo que hay en este mundo está señalando cosas que son eternas, está explicando las cosas eternas. En la palabra de Dios, en el libro de Romanos 1, dice que la creación está hablando de Dios, es decir, que la creación misma, esta de aquí, está hablando de las cosas de Dios. Ahorita vamos a ver un detalle que es interesante, pero vamos a seguir primero con Isaías 66, 22. Isaías capítulo 66, versículo 22 dice: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Esta tierra está hecha para los hijos de Dios. Y dice una cosa interesante. Dice que esta tierra, como dijimos hace un momento, es permanente y es nueva. También es necesario que el cielo sea nuevo, así como la tierra. Cuando se utiliza la palabra cielo o cielos en plural, se refiere al mundo espiritual. Y la palabra de Dios nos enseña que hay 3 cielos
Y así también nos enseña la palabra de Dios a ver que hay dos tierras. Esto de repente para muchos es nuevo, por eso que vamos a tener que ir a los textos para que los hermanos puedan tener la base bíblica de lo que estamos diciendo. Primero, con respecto a los cielos, la palabra de Dios establece un cielo o el primer cielo que tiene que ver con la tierra en la que nosotros nos encontramos. Es decir, hay un firmamento, un cielo. Esto está lleno de aire y en la palabra dice el espíritu de la potestad del aire, tomando, digamos, o dándole la atribución del gobierno de esta tierra al enemigo en el sentido de lo relacionado al orden que se ha establecido en este mundo, del cual, por supuesto, el enemigo se reclama gobernante desde el momento en que el hombre le servía a través del pecado. Entonces, este primer cielo en el que nosotros nos encontramos es un cielo que alberga nuestra corporalidad, alberga nuestra vida también aquí, en el sentido de que nosotros tenemos antes de Cristo un alma y después de recibir el Espíritu de Dios tenemos espíritu vivificante. Eso también es algo que la Biblia dice, enseña. El alma del hombre fue hecha alma viviente cuando se separó de Dios a través del pecado, que es la muerte. La paga del pecado es la muerte, dice la palabra. Entonces pasó a ser un alma muerta. La muerte es la separación del hombre de Dios y Cristo es la comunión con Dios, común unión, la unidad con Dios. Por eso que Cristo establece la unidad nuevamente con Dios a través del Espíritu, y el Espíritu es la vida misma de Cristo, la vida misma de Dios, como dice Romanos 8, versículo 9. Entonces, nosotros en esa vida habitamos en este mundo y somos mensajeros del mundo venidero. Somos mensajeros del establecimiento de un gobierno diferente en este mundo, que es justamente el reino de Dios. Y somos también mensajeros de cielos nuevos y tierra nueva, que constituyen la esperanza de todos los hijos de Dios, porque así como dice la Biblia, los justos heredarán la tierra. Entonces aquí vamos a ver que vuelve al tema a través del conocimiento de los mismos apóstoles. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 13 establece lo siguiente, dice: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora justicia. Entonces aquí estamos hablando de los apóstoles que tienen la misma esperanza que Isaías con respecto a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Ahí hay mucho que decir. Por eso, todavía hablando de este primer cielo y de esta primera tierra, tenemos que decir que Abraham dice que él vio el día del Señor y se gozó, y dice también que él caminó como peregrino en la tierra, esperando la ciudad cuyo arquitecto y constructor y fundamento es Dios. Esa ciudad celestial tenía que descender. Esa ciudad celestial descendería a la tierra y Abraham sabía que esa tierra representaba su morada. Eso es bien importante. ¿Por qué es un detalle importante? Porque Abraham, teniendo todos los recursos económicos para hacerse un palacio probablemente, él vivió en tiendas, dice la Escritura, vivió en tiendas como extranjero en la tierra prometida que Dios le había dado. Y él vivía en esa tierra porque él sabía que esta tierra, en sentido estricto de la palabra,
era una sombra de las cosas venideras. Sombra de las cosas venideras. Entonces, si se dan cuenta, la misma esperanza en 2 de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora justicia. El segundo cielo está conformado o tiene el nombre del lugar de los muertos o el Seol. Ese lugar tiene dos partes, tiene el seno de Abraham y tiene también el abismo. Ese segundo cielo, es interesante notar que cuando es mencionado en la Biblia, es mencionado de diferentes maneras. Unas veces relacionado a reunirse con los antepasados en ese lugar, unas veces relacionado al concepto de la memoria y donde dice la palabra también que ahí no hay memoria, pero no es que no haya memoria de recuerdo, sino que lo que se hace en esta tierra ya no se hace más en ese lugar. O sea, ya no hay forma de darle seguimiento a las cosas que se estaban haciendo en la tierra. Ese es un primer tema, ¿ya? El otro punto que es importante en el que es mencionado es que el abismo es un lugar que está reservado en la Biblia para los demonios y también alberga el infierno, donde están prisioneros las almas que van a ser juzgadas el día del juicio. Pero ese segundo cielo o ese segundo mundo espiritual que tenía el seno de Abraham, digo tenía porque está vacío. ¿Cómo es que está vacío? ¿Qué sucedió? Todos los que durmieron en la esperanza de la salvación de Dios y el Mesías fueron llevados por el Mesías, cuando dice la Escritura, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres en relación a su espíritu. Pero cuando Él se los lleva al paraíso, porque antes, este es el tercer cielo, porque antes el hombre no tenía entrada a la presencia de Dios. Es a través de Cristo que tiene entrada a la presencia de Dios. Entonces Dios los lleva al paraíso, pero no quiere decir que todos los que han sido llevados al paraíso se van a quedar sin ser juzgados. La Biblia dice que ellos forman parte de la segunda resurrección y van a ser juzgados el día del juicio final, el día del juicio del gran trono blanco, juntamente con todos los hombres que Dios resucitará y que están en el infierno en este momento. Ellos están reservados para su juicio. Entonces, una vez que el juicio se lleve a cabo, no tiene sentido que el seno de Abraham, el Seol quiero decir en general, el infierno exista, porque dice la Biblia que el infierno es echado al lago de fuego. Entonces, esa es la segunda muerte, esa es una muerte eterna. Entonces, al ser echado ahí, ya no es necesario que exista el infierno. Entonces el tema ahí, ni tampoco el seno de Abraham tendría sentido, porque ahora ya no hay nada en el seno de Abraham. Ahora el hombre ya no va al seno de Abraham porque Cristo no va a descender a rescatarlos, porque ya está la cruz y porque ya está su espíritu sobre la tierra. Entonces Él envía su espíritu a los hombres para que ellos tengan acceso a través del Espíritu de Dios a la presencia misma de Dios en el paraíso, en el cielo. Ese lugar, el paraíso en particular, es un lugar que está conectado con la tierra, pero no con esta tierra, sino con la tierra nueva. Ahí está el Edén, por ejemplo. Y ahí está la nueva Jerusalén que descenderá de los cielos como una esposa ataviada para su marido. Entonces, eso
esta ciudad celestial, esta creación que está en los cielos, va a descender a la tierra en toda su potencia, y la tierra va a contener aquello que ha sido creado originalmente y ha sido reservado